La humanidad hoy se siente emocionalmente agotada. Ahora estamos en una época donde experimentamos nuestra propia soberanía, mientras haya personas que estén dispuestas a entregar su poder y su libertad a los demás. Siempre va a haber quienes quieran tomar ese poder y libertad. Una de las cosas más difíciles en la experiencia humana es amarse a uno mismo. A veces tenemos estos hábitos inconscientes donde nuestro primer paso es negarnos amor de alguna manera. Vivir plenamente en la nueva tierra, eso va a inspirar algunas de las mayores expansiones en su planeta. ¿A qué crees que se deba que nos sentimos tan profundamente desconectados de nosotros mismos hoy? Por dos cosas. Bienvenida de nuevo al programa, nuestra gran campeona Sarah Landon. ¿Cómo te encuentras, Sarah? Hola, Alex. Qué gusto estar aquí. Amo a tu comunidad de Next Level Soul. Sé que será una plática increíble. Sin presión, pero concuerdo contigo. Siempre es un placer tenerte en el programa, Sarah. Has sido muy linda con nosotros en Next Level Soul y hemos hecho muchísimas colaboraciones. Tenemos algunas otras colaboraciones para el futuro que vamos a estar haciendo, que anunciaremos más adelante. Pero nos emociona mucho tenerte y ha pasado un rato, creo que ha sido desde que estuviste la última vez que estuviste en el programa. Hace como un año. ¿Sí? Cuando estuviste aquí con Ascensión. Esa fue la última vez e ibas a estar aquí en persona. Pero por la agenda y otras cosas tuvo que cambiar. Pero te traeremos de vuelta, no te preocupes. Sí. Así que quería hablar con el consejo antes que nada porque hablé contigo primero y quería escuchar lo que piensas. Obviamente no se trata solo del consejo, pero quería escuchar... La verdad es que solo se trata del consejo, seamos honestos. Pero quiero escuchar lo que piensas ahorita sobre lo que de verdad realmente está pasando en el mundo en este momento. Porque hay mucha locura. Y no es que no haya sido una locura antes, ha sido una locura desde que tiramos la primera piedra. Fuera de la cueva. Siempre ha sido una locura, pero estamos más hiperconscientes de todo esto. Y parece que ahorita la humanidad se siente emocionalmente exhausta. ¿Qué consejo le darías a quien ya no aguanta más? El viaje ha sido muy intenso desde el año 2012 o incluso mucho antes, pero desde el 2012 y el 2016, y en lo que va de esta década, todo se ha intensificado. Muchos querían que ya acabara el 2025 y solo miren dónde nos encontramos hoy. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Muchos creen que salir del 2025 será suficiente, pero la realidad es que la intensidad crece y nos cansa demasiado. Aún sin ver las noticias, esa energía colectiva nos afecta solo por el hecho de vivir aquí. ¿Qué consejos tienes para todos los que están exhaustos? Dos cosas. Y probablemente te voy a ofrecer algunas cosas distintas de lo que normalmente escucharías como respuesta, con lo que definitivamente estoy de acuerdo. Creo que hay una elevación de conciencia ocurriendo en el planeta. Creo que la polaridad y la brecha entre el amor y el miedo se están volviendo tan obvias que estamos eligiendo el amor. Creo que la brecha entre la paz y el caos se está volviendo tan obvia que más y más personas están eligiendo la paz. Creo que hay dos cosas muy importantes pasando. Creo que la número uno es que ahora estamos en una época donde experimentamos nuestra propia soberanía. Y el consejo dirá que aunque casi toda la gente en el planeta quiere libertad, es a una de las cosas a las que más le tememos y no sabemos muy bien qué hacer cuando realmente nos damos cuenta de nuestra propia libertad y soberanía. Y por eso han dicho que aunque puede que haya habido contratos y puede que haya habido karma y puede que haya habido cosas en las que elegiste trabajar en esta vida, ahora eres completa y totalmente libre y un ser soberano en la tierra. Y por eso tienes absolutamente el libre albedrío para elegir. Y así tienes el libre albedrío para elegir enredarte con el caos. Y tienes el libre albedrío para
elegir estresarte y preocuparte por las cosas. Pero realmente somos libres. Y lo que más queremos como familia humana a veces son las cosas a las que más les tememos o nos resultan incómodas. Así que alguien le preguntó al consejo cómo eliminar a todos estos dictadores y a quienes controlan y quitan la libertad. Y la respuesta del consejo fue, mientras haya personas que estén dispuestas a entregar su poder y su libertad a los demás, siempre va a haber quienes quieran tomar ese poder y libertad de las personas que no quieren la responsabilidad de ser libres y de tener su propio poder. Pero esa realmente es nuestra oportunidad. Y creo que en el nivel más profundo, todo lo que está pasando tiene que ver con energía, tiene que ver con poder. Todo esto tiene que ver con la libertad. Es nuestro gran llamado espiritual, una invitación profunda para realmente explorar eso dentro de nosotros mismos. Explora lo que realmente significa dentro de ti el tener toda tu energía aquí, completamente a tu servicio. Explorar dentro de ti qué significa de verdad estar en tu poder y no regalarle tu poder a lo que sale en las noticias o a las cosas que pasan en el mundo. Explorar cómo es realmente ser libre de elegir la vida que quieres. La mayoría de nosotros de verdad tenemos esa oportunidad y sin embargo nos atoramos en estos hábitos o patrones de elegir lo que no queremos, una y otra vez. Y lo que no queremos sigue apareciendo. Así que requiere bajar un poco el ritmo y dejar que el mundo exterior sea lo que es, el mundo exterior, y de verdad ir hacia adentro. Y yo soy una de esas personas a las que las dos últimas cosas que quiere escuchar es baja el ritmo y ve hacia adentro. Me da mucha risa cuando la gente me pregunta si acaso no estoy evadiéndome espiritualmente. Y no puedes evadir espiritualmente la realidad, aunque lo intentes, porque algo en tu día te detonará, molestará o hará tropezar. Y mi duda es, ¿qué significa esto? Eso me da permiso de bajar el ritmo e ir hacia adentro y mantenerme consciente y mantenerme presente. ¿De qué se trata esto realmente? ¿De qué se trata esto realmente? La otra cosa que quiero agregar va muy más allá del término amor propio, pero quiero hacerlo fácil para que la gente lo entienda. Yo lo veo como este amor inquebrantable por ti mismo. Creo que una de las cosas más difíciles en la experiencia humana es amarse completa, total, y plenamente a uno mismo, pase lo que pase. Sin importar tu cuerpo, finanzas, relaciones o el mundo. A veces, por hábitos inconscientes, solemos negarnos el amor a nosotros mismos de alguna manera. Algo está pasando allá afuera en el mundo y aún así te niegas la alegría de dar un paseo agradable y tranquilo con tu perro porque estás tan estresado por lo que está pasando en el mundo. O por algo que te molestó. Y así que de verdad, esto depende totalmente de nosotros, ¿sí? Y de que asumamos la completa y total responsabilidad por nuestra propia libertad, por nuestra propia soberanía, por nuestro propio poder personal y también por nuestra propia energía. Todo en el planeta se trata de energía ahora mismo. ¿Y a qué le estás dando tu energía? ¿Con qué te estás enredando? ¿O realmente estás empezando a abrirte y a ver cómo toda tu energía de verdad está aquí apoyándote si se lo permites? Y se lo permites más fácilmente haciendo lo que te da alegría. Eligiendo tu vida. De hecho, el consejo empezó a cambiar bastante de crear tu realidad a todo está aquí para que lo elijas. Es incluso más fácil ahora. Elige tu realidad. Hay más potencial, más posibilidades. Elige. Sara, ¿por qué le tenemos tanto miedo al poder que tenemos dentro de nosotros? Mira, te voy a contar una historia.
Cuando tenía 7 años, mi mamá y yo fuimos a la boda de mis tíos. Vivían en una granja de caballos, lejos. Y yo estaba maravillada y enamorada de la familia de parte de mi mamá. A muchos de ellos no los había tratado mucho. Estaba maravillada y enamorada de los caballos y de la tierra. En la boda, a los 7 años, dije, quiero vivir aquí, que esta sea mi vida. Regresamos a casa y en menos de un mes, mis padres terminaron por divorciarse y mi mamá y yo, de hecho, nos mudamos a vivir con la familia de mi madre en aquel rancho de caballos. Yo no me di cuenta de esto por muchísimos años, pero cuando hablaba con mi papá, él se ponía muy, muy triste, porque yo ya no formaba parte de su vida diaria y él pasó por muchísimas cosas a nivel emocional y también a nivel financiero, y fue una época verdaderamente muy, muy difícil en su vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Pero en un nivel muy, muy inconsciente e inocente, yo sentí que el que yo quisiera vivir en la granja de caballos con la familia de mi mamá fue lo que lastimó tanto a mi papá y causó toda esta tristeza para él y para mí y para tantas personas. Y no me di cuenta de eso por muchos años hasta que empecé a explorar esa pregunta de qué tan poderoso eres realmente. ¿De verdad puedes tener cualquier cosa que quieras? ¿Realmente puede ser tan fácil como que digas, elijo esto y lo puedes tener? Y todo eso pasó en 30 días, en un mes. Y entonces, puede que no nos demos cuenta de cómo nosotros o por qué nosotros realmente le tenemos miedo a nuestro poder. Hay gente que diría que puede ser algo que viene incluso de antes de esta experiencia de vida. También me parece un poco curioso, fíjate, cuando la gente habla de las vidas pasadas, tú te has dado cuenta de esto, ¿verdad? Como que todos siempre de alguna manera son una víctima en su vida pasada, ¿no crees? O celebridades. O, por ejemplo, la reina Cleopatra. Sí, todos somos Cleopatra o Alejandro Magno, totalmente. El Magno, sí. Pero mi tía, que era muy espiritual, hace mucho, una vez le dije, amo mucho a los animales. Y ella, yo tendría unos 10 años, me dijo, probablemente es porque fuiste cruel y lastimaste animales en tu vida pasada. Y yo me quedé así como de, ¿qué? ¿Pero quién dice eso? ¿O solo te gustaban los animales en otra vida? Amo a los animales, pero a veces realmente no sabemos de dónde vienen algunas de estas cosas. Podrían ser vidas pasadas, podrían ser cosas de la infancia, podría ser algo inconsciente, podrían ser estos patrones que aprendiste o hábitos que aprendiste de que ya sabes ser poderoso te mete en problemas. Creemos que el poder daña. Por miedo lo ignoramos en vez de preguntar, ¿qué es esto? Y a veces son estas cosas tan sutiles que son tan grandes, de verdad. Pero cuando dejas que salgan a la luz, es como de, ¡ay, wow! Eso tiene sentido. Y entonces ya lo puedes soltar. Sara, ¿crees que esto también tiene que ver un poco con la simple programación que nos enseñaron? Seguro, claro. Los hábitos que nos enseñan y sí, totalmente. Y todos tienen una experiencia diferente. ¿Sabes? Echando la vista atrás, siento que tuve la gran fortuna de contar con apoyo y conciencia desde niña para creer que podía llegar a hacer cualquier cosa que me propusiera. Aún así, solemos adoptar ciertas creencias y hábitos diarios que nos limitan demasiado y ocultan nuestro verdadero poder interior. Y creo que se trata más de eso que de esa fuerza externa y negativa que intenta mantenernos pequeños. Creo que son estos pequeños y diminutos hábitos que aprendemos y adoptamos en el camino.
Por ejemplo, escuché a alguien decir, ay, simplemente nunca he sido bueno con los números. Nunca he podido recordar las cosas. Cuando nuestro cerebro está registrando y almacenando todo aquello que estamos experimentando a través de nuestros sentidos físicos a lo largo de todo el día, mucho más de lo que jamás podrías llegar a imaginar. Y de esta manera es como aprendemos incluso estas pequeñas frases que en ocasiones nos mantienen pequeños. Así que se trata de ser consciente de ello. Y ser consciente de cómo te sientes cuando dices algo como, ay, es que nunca he sido buena en eso. La verdad, eso no se siente nada bien. En cambio, te daré otro ejemplo. Nunca se me cruzó por la mente ser artista. Nunca se me ocurrió pintar. Mi historia probablemente habría sido que, de niña, me interesaban mucho más las matemáticas y las ciencias que el arte y la pintura. Y alguien, entre comillas, me envió por accidente un libro sin saber que era para pintar. Lo abro, lo hojeo y pienso, podría aprender a pintar. Eso podría ser divertido. Pero también pensé, ay, no soy buena para el arte ni para pintar. Pero pensé, no creo que ese pensamiento sea cierto. No estoy segura de que sea real. Eso es algo que aprendí. Y puedo decirte exactamente qué persona dijo. Nuestra familia simplemente no es muy artística. Recuerdo eso cuando era niña. ¿Y qué tal? ¿Sí? Y si tomas aquello de lo que siempre has contado, esa historia de nunca he sido buena en esto o aquello, ¿y qué tal si dices, ¿y si sí lo soy? ¿Y qué tal si exploro solo por diversión? ¿Y si resultara que recuerdo nombres muy bien? ¿Verdad? ¿Qué pasa si en realidad soy buena recordando números? Solo juega con eso. Juega con eso. Somos muy poderosos. Creo que una de las cosas que me sorprende de haber enseñado a más de 6,000 personas en este momento cómo abrir su propia conexión con la fuente, lo divino, su yo superior, su alma y sus seres queridos del otro lado, es esta especie de, ay, mis guías son estos seres grandes y poderosos. Y yo solo soy este pequeño ser sin poder. ¿Quién soy yo para recibir un mensaje de la fuente o de mi yo superior? Y sin embargo, así es exactamente como planeamos navegar esta experiencia humana, sabiendo nuestro poder y dejando que nuestra energía nos sirva. Alex, te estaba compartiendo una historia antes de conectarnos, y tiene mucho que ver con abrirnos, con dejar que nuestra energía nos sirva. Y tuve esta gran epifanía gracias a mi cuerpo inteligente, cuerpo humano. Todas las formas en que me estaba suplementando, obteniendo energía de fuentes externas a mí, que simplemente parecían, ay, bueno, está bien, tomas cafeína y estos son, ya sabes, suplementos y estas cosas. Así que son saludables. Todo está bien, puedes tomarlos, me decían. Pero mi cuerpo se estaba abriendo a mi propia energía y yo seguía buscando afuera. Entonces mi cuerpo simplemente dijo, espera, no lo hagas. Y en cuanto pensé, de esto se trata, todo cambió. Así que creo que estos son tiempos muy emocionantes. Creo que están pasando cosas increíbles. Todo está sucediendo para nosotros. Soy la última en querer oír, ve más lento y mira adentro. Pero hay muchísimas cosas. Es tan fascinante cuando lo haces, lo que realmente sale a la luz. Sara, lo interesante de lo que dijiste de tu historia sobre los suplementos es que no había conectado esto, pero como canal absorbes mucha energía todos los días. Así que obviamente tu sistema nervioso ya está sintonizado con todo esto y lo puede manejar, pero sí causa estrés. No sé si estresa al cuerpo, pero definitivamente le hace algo al cuerpo. Y te has acostumbrado a ello después de un tiempo, obviamente, porque cuando me dijiste, y lo he escuchado de otros canales, es como si tu sistema nervioso tuviera que
desarrollar cierta tolerancia para manejar vibraciones y frecuencias más altas de mensajes o energía que fluyen a través de ti. Pero eso igual le pasa factura al propio cuerpo. Tal vez no es que sea algo negativo, pero lo hace. Justo cuando haces ejercicio, estás gastando energía. Así que eso sumado a estimulantes como la cafeína o la vitamina B o cantidades extra, obscenas de vitamina B u otras cosas así. Me imagino que eso fue probablemente lo que te pasó, es que fue esta tormenta perfecta y horrible que terminó llegando. Claro que sí, y creo que esto nos está pasando a todos porque estamos en vibraciones, frecuencias y niveles de conciencia más altos. Realmente no lo había notado para nada hasta que lo mencionaste de esa forma. Es como el espectro de estar en vibraciones más altas y niveles de conciencia más altos. ¿Y cómo se siente mi cuerpo en esos entornos? En comparación con lo que podría ser el extremo opuesto del espectro, que es la respuesta de lucha o huida. Y en el miedo, ahora se siente tan horrible para mi cuerpo sentirme así. La brecha es tan amplia ahora. El ejemplo que me viene es que una vez fui a un spa donde te sientas en este sauna hasta que tienes tanto calor que ya no lo soportas. Y luego vas y te metes a una alberca helada que está lo más fría posible. Y te quedas ahí hasta que ya no aguantas más. Y es tan doloroso porque hace mucho calor y hace mucho frío. Pero creo que esto es parte de lo que está sucediendo. Más que todas las cosas que están pasando en el mundo exterior, pero a medida que elevamos nuestros propios niveles de conciencia, convocando más de nuestra propia energía, con más frecuencia en vibraciones y frecuencias más altas, estar en la densidad y la pesadez le pasa factura a tu cuerpo físico. Es casi como si mi cuerpo no estuviera dispuesto para nada a volver ahí, y lo noto mucho más rápido porque es muy incómodo. Y no se trata tanto de nada en el mundo exterior como de nuestra propia perspectiva, de si esto es peligroso, si es miedo, si es dolor, si es lo que sea, ¿verdad? Así que para mí es crear ese nuevo punto de referencia, donde la paz es el punto de referencia, no porque la paz sea la parte más baja del espectro, sino porque estamos entrando en un nivel de conciencia, vibración y frecuencia donde, en lugar de bajar, y creo que es un hábito y un comportamiento aprendido entrar en miedo o en la lucha o huida por nuestra perspectiva o cómo vemos algo. Ahora, ¿qué pasaría si ese punto de referencia se convierte en la paz? Porque de nuevo, si volvemos a hablaré solo por mí. Si veo algo en la televisión o en las noticias o escucho algo o leo algo sobre bombardeos o guerras y esas cosas, ¿qué quiero? Quiero paz. Quiero paz para todos los seres de la tierra. Quiero paz para los animales. Quiero paz para nuestro mundo entero. Así que tenemos que crear eso primero dentro de nosotros mismos. Tenemos que elegir eso primero dentro de nosotros mismos y realmente empezar a ser conscientes de que qué pasaría si esa es tu base, es tu propia paz interior, la paz dentro de ti mismo, y que empecemos a crear el hábito, tal como el hábito de entrar en miedo. ¿Qué pasa si creamos el hábito de que pase lo que pase? Vamos primero hacia la paz y dejar que esa percepción y conciencia guíe nuestro próximo paso. No actuar desde el miedo o reaccionar porque nos detonaron, sino actuar desde nuestro propio lugar de paz, porque eso es lo que queremos en el mundo. ¿Por qué crees que nos sentimos tan desconectados de nosotros mismos, de tantas formas que no nos amamos? De nuevo, nos han condicionado a no gustarnos, especialmente en Occidente. No nos gusta cómo nos vemos. Somos muy viejos o estamos muy gordos o muy esto o muy altos o muy bajitos o de raza equivocada o esto o aquello. No tener suficiente dinero.
Siempre hay alguna razón para que no nos gustemos a nosotros mismos. Siempre le digo a la gente que si tuviera un amigo que me hablara de la manera en que me hablo a mí mismo, nunca tendría a esa persona en mi vida. Cierto. Y eso es tan cierto para la mayoría de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué nos es tan difícil amarnos a nosotros mismos y estar conectados con quienes realmente somos? Es una pregunta buenísima. Te cuento algo. He tenido muchas epifanías últimamente. ¿Se nota? Entonces, mi papá trascendió el 10 de enero de este año, después de un largo proceso con el cáncer. Y al final de su experiencia de vida, estaba muy, muy delgado, muy, muy frágil. Había perdido muchísimo peso. Y fíjate que apenas el otro día me encontré con una fotografía suya de hace unos 7 años aproximadamente. Y simplemente se le veía de maravilla en ese momento. Se le veía sumamente feliz y con un aspecto físico muy saludable. Pero también recuerdo perfectamente que cuando tomé esa foto, él dijo, ay, me veo muy gordo en esa foto. Y todos los años en los que él quería estar en buena forma y saludable. Y siempre que veía una foto, lo primero en lo que se fijaba era cómo se veía. ¿Se veía bien o no? ¿Se veía con sobrepeso? Y sin embargo, después de estos años de pasar por este proceso con el cáncer, caray, se veía tan bien. Cuando tenía unas cuantas libras de más y se veía tan sano, ¿verdad? Así que de verdad creo, repito, que estos son hábitos que aprendemos de que esta persona que es delgada es feliz o esta persona que es bonita o guapa es feliz. Y nosotros nos sentimos infelices porque no nos vemos de esa manera cuando eso en verdad no tiene nada que ver. Entonces, creo que están pasando dos cosas aquí. Creo que todo lo que decimos que queremos experimentar, queremos abrir nuestra conexión con la fuente o escuchar a nuestros guías o escuchar la guía de nuestra alma. Desde mi perspectiva, el camino hacia eso es crear este amor inquebrantable por ti mismo, que no dudes ni te niegues el amor a ti mismo por ningún motivo. Es más fácil, creo, practicar eso siendo consciente de cuando te niegas el amor a ti mismo. Por las cosas más tontas, ¿no? Te miras al espejo y te ves un poco cansada. Ay, no me voy a amar a mí misma hoy. O te ves en el espejo y te comiste unos postres de más el fin de semana y dices, ay, no me voy a amar a mí misma hoy. Es la cosa más tonta del mundo. El Consejo ha dicho recientemente que una de las cosas más difíciles en la experiencia humana es amarse a uno mismo. Y luego dijeron, ¿te sorprende eso? Y luego dijeron, ¿te imaginas una humanidad donde todos los seres tuvieran este amor propio tal que pudieran verdaderamente ser la fuente de amor en el mundo? De hecho, han dicho que en realidad no estás aquí para dar amor o recibir amor, pero así es como hemos aprendido a interpretar el amor. ¿Lo estoy dando o necesito recibirlo? Hola a todos, espero de corazón que estén disfrutando mucho de esta charla. Noté que muchos de ustedes aún no están suscritos al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Si todavía no lo has hecho, por favor suscríbete, dale me gusta y comparte el video para ayudarnos a elevar la conciencia. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora volvamos a la plática. Y dijeron, no es ninguna de las dos. Estás aquí para ser la fuente de amor. Estás aquí para ser la fuente de amor. Pero esa fuente de amor, cuando te la permites a ti mismo primero, entonces fluye a través de ti hacia todo a tu alrededor. Pero no puedes negarte el amor a ti mismo y darle amor a alguien más y sentirte en armonía. No funciona así, ¿verdad? Tienes que encarnarlo para ti mismo primero. Tienes que ser la fuente de amor en tu propia vida primero. Y la forma más fácil que encontré para hacer eso es notar. Y por lo general es por una razón muy tonta. ¿Por qué te estás negando el amor a ti mismo? La otra parte de esto que
creo que es casi como un llamado a la acción ahora mismo, es que de verdad se nos está dando la oportunidad más grande para abrirnos a nuestra propia conexión con la fuente y lo divino. Seguro que tú también lo has notado. Hay demasiada información allá afuera. Observo a la gente. Solo fue una observación. Estaba en el gimnasio viendo a las personas frente a mí. Todos están en su teléfono. Y los veo nada más deslizando la pantalla, deslizando en Instagram, pasando videos de YouTube. Y yo pensé, órale, yo hago eso. Así que empecé a ser muy consciente de ello. Y luego empecé a darme cuenta de cuánta información consumimos todo el día en redes sociales, en todos estos distintos podcasts y cosas que podemos ver. Y entonces consumimos toda esta información y estoy checando si esta es la palabra correcta. Poco o nada con ella. Creo que la gente está actuando menos sobre, ¿verdad?, la sabiduría y la información que tienen que nunca, porque hay tanta que no saben qué hacer. Y entonces, de nuevo, toda la información del mundo está bien, pero a menos que de hecho la apliques en tu vida y la vivas, tu vida no cambia. Y así la gente dice, bueno, escucho todo esto y mi vida no cambia. Este es de verdad un momento para implementar esta sabiduría que es tu sabiduría y encarnar esta sabiduría que es tu sabiduría. Y lo más importante para ti es crear y elegir la vida que quieres vivir. Y creo que hay algo muy, muy interesante. Algo realmente interesante pasando con esto ahora mismo, porque es como ¿cómo estás encarnando esta sabiduría de tal manera que estés viviendo la vida que tú quieres y creando la vida que tú quieres? Y que cuando estamos viviendo en paz, en armonía y en alegría, haciendo lo que amamos, con la gente que amamos, permitiendo que la abundancia se manifieste en nuestra vida, conociendo y reconociendo nuestro propio poder, amándonos a nosotros mismos, viviendo la vida que realmente queremos. Ese es un camino para que cualquier otra persona que así lo elija pueda crearlo para sí misma también. Y entonces, cuando estamos negando nuestro poder, cuando estamos negando nuestra alegría, detente a pensarlo por un momento. Eso es lo que de hecho le estás aportando a la gente que más amas. Si te preguntas, ¿qué es lo que más quiero para la gente que amo? Una de las cosas que más quiero para la gente que amo es que en verdad quiero que tengan la capacidad de hacer lo que les inspire a hacer, de crear lo que les inspire crear. Nos sentimos muy apasionados por eso. No esto de que tienes que trabajar durante 30 o 40 años y ganar y ahorrar dinero para poder ir a un viaje, a un lugar al que te sientes llamado a ir. De verdad creo que estamos llegando a un momento en el mundo, en especial con la tecnología y la inteligencia artificial y toda la innovación y los avances que hay, en el que todos vamos a vivir en un nivel de abundancia mucho mayor y todos vamos a tener más tiempo. ¿Qué vas a hacer con él? Se nos llama ahora a realmente encarnar lo que nos da alegría y amamos, porque hacia allá vamos. Es una época donde vamos a tener mucha más abundancia y muchos más recursos, oportunidades e innovación. Y de verdad creo que cosas como la inteligencia artificial harán que sea mucho más rentable para todas las personas vivir con un mejor nivel de vida. Así que, ¿qué vas a hacer con él si vuelves otra vez a tenerle miedo a tu libertad? ¿Verdad? Hay un viejo dicho, y seguro que lo conoces, ¿no? Una mente ociosa es que el taller del diablo, ¿verdad? Ocio es del diablo. Del diablo. Exacto. ¿Qué significaba eso? Es como cuando te dan total libertad, ¿qué haces con ella? Si no te sientes verdaderamente digno de dedicarte a lo que amas y de hacer las cosas que te traen alegría profunda, vas a batallar mucho. Si empiezas ahora mismo a hacer las cosas que amas a lo largo del día, a hacer las cosas que te dan alegría
y de verdad te das cuenta de que ya tienes la libertad para elegir esas cosas, entonces, a medida que entramos en que cada vez más cosas sean posibles, no nos estaremos llevando esos viejos hábitos y creencias limitantes hacia este nuevo mundo abundante que creo que estamos eligiendo en conjunto. Hay una canción de 1999, creo que la debes conocer. Se llama La canción del protector solar. ¿Te acuerdas de esa canción? Creo que deberías cantárnosla. Ya quisiera yo poder hacerlo, pero no lo haré. No voy a hacerle eso a toda la audiencia. Dime la letra. Quizá... Bueno, la razón es que se llama Clase del 99. Y ahí fue escrita por una periodista del Chicago Tribune y era como un artículo. Y luego Baz Luhrmann, el famoso director de como Moulin Rouge y Elvis y eso, lo tomó y lo convirtió en una canción y fue un exitazo en el 99. Y básicamente son lecciones de vida de principio a fin. Y cuando contabas la historia, se me vino a la mente. Ella dice algo como: verás las fotos tuyas de hoy de una manera que ahora no entiendes lo increíble que de verdad te veías. Y como cuánto matarías por volver a verte así. Y recuerdo ver fotos mías cuando estaba en mis 20s y 30s pensando, ay Dios mío, esto o aquello. Y ahora veo esas mismas fotos y digo, mataría por volver a verme así. Mataría por tener ese cabello de nuevo. Mataría por tener todo eso. Es fascinante. Y también dijo ahí, estírense, que también es un buen consejo para todos. Esa era la única cosa. Solo estírense. Pero es tan cierto. Somos tan duros, tan crueles, tan abusivos con nosotros mismos. Ojalá lo que acabas de decir ilumine a algunas personas. Por lo menos para ser un poco más amables con nosotros mismos. Porque si no podemos ser amables con nosotros mismos, para ser honestos, es muy difícil ser amable con los demás. Sí, ¿sabes? Bueno, esa es la cuestión. Es que, y creo que hay una pequeña parte de esto para profundizar aún más. Cuando alguien no pudo amarte en su vida, en tu vida no se trataba de ti, se trataba de ellos. No se amaban. Y di este ejemplo hace poco. Estaba saliendo de una relación muy, muy larga, una relación romántica, y conocí a un chico. El chico más lindo, el chico más dulce, el chico más buena onda, el chico más genial. Pero la verdad es que en ese entonces no tenía ni idea de quién era yo. No era para nada la misma persona que acababa de salir de esa relación tan larga. No sabía quién era y no me amaba mucho a mí misma en aquel entonces. Y no pude estar a la altura para ese hombre increíble de la forma en que se merecía, porque no podía estar a la altura para mí misma, porque de verdad no me amaba, porque no sabía quién era. No era la misma persona que entró en esa relación. Y así todos probablemente tenemos una situación como esa, donde quizá alguien en nuestra vida, para invertir la situación, pensamos, cielos, que estaba mal conmigo, que esa mujer no me amó o no pudo ver lo bueno y no tenía nada que ver con él. Era dónde estaba yo en mi vida. Y así a veces tenemos estas historias de los padres que no nos amaron o la relación o la persona que no nos amó. Y si solo pudieras amar a alguien más en una relación que sea directamente proporcional a la cantidad de amor que eres capaz de sentir por ti mismo. Y así, cuando realmente te amas a ti misma, eso fluye a través de ti hacia todas y cada una de las relaciones que te rodean. Y esto nos lleva de nuevo a esta idea de ser tu mejor versión posible. Pero a veces la manera más sencilla de ser tu mejor versión es amarte lo suficiente. Como para dormir todas las horas que realmente necesitas o tomarte ese tiempo libre que tanto te hace falta, o simplemente bajarle al ritmo y ser consciente y estar atenta a los alimentos que estás consumiendo o cualquier otra cosa. Y para ser honesta, para mí el amor propio es una palabra que ya está muy trillada. El poder del amor y ser la fuente de amor. Hacer evolucionar tu propia conciencia del amor más allá de esto. ¿De dónde obtuve amor? ¿Y quién me dio amor? ¿O a quién se supone que debo darle amor? Ser fuente de amor. Y, de nuevo, el que
más trabaja, ¿no? En mi opinión, claro. Las enseñanzas de Jesús eran: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a la fuente que eres tú con todo tu ser. Es amar cada parte de ti con un amor inquebrantable. Vi esto en redes sociales y alguien podría explicarlo claramente mejor que yo, pero era sobre niños y cada vez que tu hijo se porta mal había como 3 preguntas, ya sabes, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas que escuche de ti? Eran cosas muy básicas, amorosas y conscientes, nada de estar regañando al niño de forma negativa. Si te tomas el tiempo de preguntarle realmente qué necesita, lo más probable es que él mismo lo sepa bien. No se trata solo de portarse mal sin ninguna razón. Sí. ¿Y si tuviéramos esa compasión con nosotros? ¿De qué trata esto? ¿De qué se trata realmente? Y te podría sorprender lo que sale a la superficie. Y puedes, ya sabes, en esos momentos, o estamos eligiendo amarnos a nosotros mismos, o estamos eligiendo negarnos el amor a nosotros mismos. Y cambia todo. Cambia todo. Sara, esas son puras locuras. Digo, esto es una completa locura. Amarnos a nosotros mismos y hacer preguntas es una locura, locura. Es chistoso cuando dices lo de las enseñanzas de Jesús. Es como, ama a tu prójimo hasta que sea inconveniente. ¿Cierto? Ya no amamos al prójimo. Luego vamos a Exacto. lo que dice la iglesia en lugar de lo que Cristo dijo. Pero esa es toda otra conversación. Y justo ahí estamos. No entraremos en eso hoy. Pero es una de las cosas que más me molestan. Porque soy muy fan de yo sé o y sé, dependiendo de cómo le quieras llamar. Pero bueno, mejor vamos a tratar de ponerlo de esta otra manera. Yeshua Cristo. Nunca había escuchado eso. Yeshua H. Cristo. En realidad, Gracias por aclarar. según tengo entendido, era Yeshua el Cristo. Ok. Cristo no es apellido. Fue nivel de conciencia. Solo eso. Bueno, yo sé eso porque vi un programa en Next Level Soul TV. Que se llama Comercializando al Mesías. Comercializando al Mesías. Sí, sí. Ay, Pablo. Ese Pablo era tan peculiar, ya sabes. Traigamos al consejo, porque ellos son obviamente las verdaderas estrellas del programa. ¿Correcto? Entonces puedes explicarle a la gente quiénes son el consejo, si es que no han escuchado de ellos, escuchado de ellos antes. ¿Y cómo los traes? Es doble. Te daré 2 respuestas. Son un colectivo de seres maestros ascendidos que están aquí para recordarnos nuestro gran potencial, para ofrecernos una perspectiva más amplia de la experiencia humana y así poder vivir nuestro propósito y nuestra vida tal como lo planeamos. También dirán que son el yo superior de cada persona que escuche esto, que ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes y que ustedes son el consejo aquí en la tierra, lo que implica que todos ustedes son maestros, todos somos maestros aquí para dominar nuestra experiencia humana, para que sea todo lo que pretendíamos que fuera, para realmente abrirse a su energía, su poder, su amor, su luz y encarnar eso plenamente en el mundo. Y así solo cierro los ojos por un momento o 2 y ellos comenzarán. Yo estoy totalmente consciente de dónde estoy y con quién están hablando. No soy lo que ellos llamarían una canalizadora en trance. Estoy consciente y estoy interpretando los flujos de conciencia increíblemente intensos que están transmitiendo. Generalmente es más fácil para mí si mis ojos están cerrados para enfocarme en los flujos de conciencia e interpretarlos. Y por eso invito a la gente, si les parece bien, a cerrar los ojos. A otros les gusta ver mis manos por la energía. Cerraré los ojos y los traeré. Para su mensaje y preguntas, aquí vamos. Bien, traigámoslos. Estamos muy complacidos y encantados de tener la oportunidad de hablar con ustedes en este hermoso y glorioso día, de verdad. Aunque nuestras palabras hacia ustedes son importantes, esta es una experiencia vibracional para recordar la verdad de quiénes son realmente
por qué están aquí y todo lo que planearon cuando eligieron esta magnífica experiencia de vida, porque les aseguramos que su vida está destinada a ser muy, muy buena para ustedes. Tú eres el creador dentro de tu propia creación de la realidad. Eres un ser muy poderoso, eres totalmente libre, eres absolutamente todo lo que deseas ser. Esta parte de tu viaje ahora, maestro, es el permitirte llegar a la plena realización de que eres un ser poderoso, que eres completamente libre, que eres todo lo que deseas ser. Y de hecho, todo está aquí para que tú lo elijas. Estás aquí para tu propia expansión. Estás aquí durante la época del gran despertar para experimentar la expansión de la conciencia. Vienes a expresar tu ser total. Eres la fuente, eres divino. Vienes a expresar eso plenamente. Eres la fuente del amor mundial. Estás aquí para hacer esa expresión del amor que eres, la fuente que eres, la luz que eres. Estás aquí para elegir las experiencias que deseas tener. Todos ustedes tienen deseos y cosas que, cuando se presentan en su experiencia, piensan, ¡ay! Eso sería divertido, o eso es interesante, o sienten curiosidad por ello. Las experiencias los llevan a su propia expansión y a una alegría aún mayor. Esos deseos se colocan dentro de su percepción, su conciencia dentro de su corazón, con el único propósito de su propia expansión. Están aquí para elegir las experiencias que desean tener. Y están entrando en una época de comprender realmente que cuando dominan su energía, dominan su vida. Solo imaginen eso por un momento. Todo desde su propio cuerpo físico, sí, su propio cuerpo físico hasta el yo superior de cada una de las personas en su vida. La energía del dinero, absolutamente todo en este mundo y aquello que ustedes llaman su entorno o su realidad externa. Sí, su realidad externa o cualquier otra cosa que sea parte de su experiencia humana e incluso su propio cuerpo físico está plena, absoluta y totalmente dedicado a ustedes. Lograr darse cuenta de lo poderosos que son en realidad, de dominar su propia energía personal para que finalmente puedan dominar por completo su vida. Todo, absolutamente todo, está dedicado a ustedes. Es recordar cómo dominar su propia energía para que así puedan dominar cada aspecto de su vida. Eso significaría que absolutamente todo está sucediendo para ustedes para llevarlos a nuevos niveles de su poder, para tener claro quiénes son realmente, por qué están aquí y el poder que tienen en su interior para que puedan elegir y crear su realidad de la manera en que la planearon. Porque eso es realmente lo que está pasando aquí. Absolutamente todo los está guiando a darse cuenta del inmenso poder que poseen, de su propia energía y de que no necesitan intentar convertirse en algo que en realidad ya son y que siempre han sido. Especialmente cuando dejan de contarse esa vieja historia de su propia carencia y de sus limitaciones. Así que, ¿por dónde te gustaría empezar, amigo nuestro? Sí, mi primera pregunta es, bueno, gracias por estar aquí como siempre. ¿Qué es lo que más malinterpretan los humanos
¿En el mundo de hoy? Que todo es realmente tu perspectiva y tu conciencia, y está respondiendo a ti. Entendemos. ¿Por qué las cosas en el mundo externo te parecen tan reales? Entendemos que es muy difícil cuando estás enfocado en un cuerpo humano, como el tú que conoces como tú, entender que todo es energía y es toda tu energía, respondiendo a ti. El mayor malentendido en la experiencia humana es que todos ustedes tienen toda la energía que es su energía aquí para servirles de todas las maneras que son poderosos y que nada es más poderoso que ustedes. Algunos creen que guías, ángeles o seres de otras dimensiones son más poderosos que ustedes. No es así. Solo son extensiones de su propio poder. Y por eso, todo lo que está pasando en este momento es su oportunidad para recordar su propio poder, para convocar su propia energía, para experimentar su propia libertad, para elegir su realidad como quieren que sea. Nada tiene poder sobre ustedes si no se lo dan. ¿Entiendes? ¿Por qué no lo entienden? Dinos tú. No tengo ni idea. No lo sé. Creo que tiene mucho que ver con nuestro propio condicionamiento de lo que nos han dicho nuestros cuidadores desde que nacimos, que nacemos en este mundo sintiendo que somos menos, que no podemos mostrar nuestro verdadero poder. No sé por qué, pero es que, no todos, pero lamentablemente. Pero ¿sabes que en realidad por eso viniste? Porque tú sabías que este era justo aquí, justo ahora, el momento del más grande despertar y la más grande transformación de la conciencia humana que jamás ocurriría en ninguna otra vida. Y dijiste, elíjanme a mí, yo voy. Sabías que era lo más grande, lo más importante que sucedía en cualquier parte del universo, lo que está ocurriendo en la Tierra en este momento. Y sabías que vendrías desde la energía pura de la fuente y te enfocarías en un cuerpo físico y que explorarías y recopilarías datos e información y llegarías a este momento de tu propio despertar y luego de tu propia realización para vivir como un ser plenamente soberano, divino y eterno en tu poder, convocando tu propia energía, viviendo en los niveles más altos de conciencia, siendo la fuente de amor que eres en esta tierra para no transmitir esas mismas limitaciones, creencias e historias. Recordarías el poder que tienes y el poder que eres. Tú lo encarnarías de una forma tan profunda que los demás despertarían inevitablemente. A ese poder, esa energía, luz, amor y la gran verdad que ellos también son. Así que esto no representa un juicio de ninguna manera, en absoluto, pero si tan solo empiezas a enfocar tu perspectiva, tu punto de vista en lo que sería posible si todos los seres humanos comprendieran plenamente que ya lo eran todo desde el mismísimo principio de su propia existencia, desde siempre. Y la verdad es que la gran mayoría de los niños pequeños, sí, ellos lo saben de forma natural, de manera innata. Ellos sí llegan sabiendo que son la fuente del amor, que son la fuente misma, que toda su propia energía les está sirviendo. Y realmente eligen hacer lo que les da alegría y elegir lo que es divertido, y crear y jugar. Y sí, comprendemos que como padre de familia o como maestro o como cuidador o como mentor, una figura de influencia para un niño, deseas siempre lo mejor para ellos y quieres que naveguen por la experiencia humana de una manera que les sea mucho más fácil.
Comprendemos perfectamente que tienen reglas en su planeta y por eso mismo les aconsejan a sus hijos que, si van a salir al supermercado, es necesario que se pongan ropa. Hay muchas cosas como esa en su experiencia humana. Estas cosas acordadas que todos han aceptado hacer. Y puedes notar eso, sabiendo que tienes el poder de elegir. Y en tu propia conciencia, la mismísima conciencia de tus creencias limitantes o de tus historias personales, la conciencia misma de ellas, eso es todo. El simple hecho de ser consciente de ellas es lo que te hará libre. Si todavía crees que tienes que hacer todo este arduo trabajo en ti mismo, eso sigue siendo una creencia limitante de tengo que hacer, y hacer, y hacer, y ganar, y trabajar mucho más duro para poder ser digno de algo. Y en el preciso momento en que eres consciente de tu propio valor infinito, de tu valía, ya no hay absolutamente ningún trabajo que hacer. Hay conciencia para elegir. Y en cuanto eliges la conciencia plena, eres libre y eres sumamente poderoso. En ese mismo instante de tu conciencia, aquello que no está alineado a tu verdad más profunda, simplemente se desvanece de tu experiencia de vida. Y la alineación total a la verdad de quién eres se vuelve algo completamente inevitable. ¿Entiendes? Lo entiendo. ¿Qué debería dejar de perseguir la humanidad? Bueno, desde nuestra perspectiva, no hay ningún juicio sobre lo que deberían o no deberían hacer. De hecho, muchos preguntan, necesito saber qué debería hacer o qué se supone que debo hacer. Y nosotros decimos, haz lo que te dé alegría, haz lo que sea divertido, haz lo que amas. Sé curioso. Explora lo que te emociona. Así es como debes navegar y gozar cada instante de esta gran experiencia humana actual. Ahora bien, tu vida es mucho más fácil cuando eliges elevar tu conciencia y percepción y eliges estar en el momento presente y estar presente. Tu vida es mucho más fácil cuando estás alineado con tu propia verdad, cuando te estás abriendo a la energía de la fuente que eres, cuando te estás amando a ti mismo y entendiendo lo sagrado que eres. La vida es mucho más fácil. ¿Es la vida muy difícil cuando te mantienes en el miedo? Sí. ¿Es la vida muy difícil cuando percibes escasez en lugar de abundancia? Sí. ¿Es la vida muy difícil cuando te juzgas constantemente a ti mismo y a los demás? Si tan solo pudieras ser consciente de una sola cosa fundamental que crearía muchísima más alegría, libertad y un amor profundo en tu vida, sería esta: deja ir por completo todo juicio. Deja ir, primero y principal, cualquier juicio sobre ti mismo y cualquier otro o cualquier circunstancia y condición. Ciertas verdades en este planeta han sido dichas por muchos de diversas maneras. Si realmente aplicas esto y decides elegir esta perspectiva, verás que cambiará toda tu vida por completo. Sin importar lo que ocurra, elige esa perspectiva, aunque no tengas la respuesta inmediata. Solo piensa, ¿qué pasaría si esto que está pasando ahora mismo de alguna manera en realidad está pasando para mi propio beneficio? ¿Y si hay un regalo oculto en todo esto? Cuando eliges la perspectiva de que esto está pasando para mí, aquí viene la siguiente parte, que es muy importante, para llevarte a ti hacia nuevos niveles de tu poder, para llevarte a nuevos niveles, a la conciencia de tu propio poder.
para tener claro lo que realmente quieres y así poder elegir tu realidad tal como quieres que sea. Si sigues juzgando lo que sea que esté pasando, no puedes liberarte hacia tu propio poder, hacia tu propia libertad ni hacia tu capacidad de elegir. ¿Comprendes eso? Lo entiendo. Lo entiendo. Si estás juzgando cualquier cosa sobre ti mismo, te estás separando de tu propio poder, de tu conciencia, de tu libertad, de tu propia capacidad de elegir. Si te encuentras juzgando a cualquier otra persona, lo que estás haciendo en realidad es negarte a ti mismo tu propio y sagrado poder de elegir tu propia realidad. Si juzgas las circunstancias y condiciones, te consideras sin poder. Te mantienes en cautiverio y te estás aferrando a la creencia de que no puedes elegir tu propia experiencia. Nada de eso es tu verdad, por eso se siente tan terrible. Eres libre y poderoso. Eres lo que deseas. Estás aquí para elegir tu realidad. Estás aquí para elegir tus vivencias. ¿Te hace sentido? Sí, así es. Consejo, les pregunto, ¿la humanidad pasa por una noche oscura del alma? Algunas personas sí. Algunas personas se experimentan a sí mismas como la luz del mundo. Algunas personas se sienten mejor que nunca en toda su vida. Algunas personas están sintiendo más alegría, felicidad, abundancia y bienestar que nunca antes. Y algunas personas la están pasando muy mal. Cada cosa que sucede en su vida los guía con un inmenso amor a recordar la profunda verdad de su propia esencia real. Puedes estar experimentando alegría y amor y estar en una comprensión más profunda de la verdad de quién eres. O puedes estar sintiendo desesperación y falta de armonía y enfermedad y darte cuenta de la verdad de quién eres. Existe un potencial para que la humanidad, todos en la experiencia humana, evolucionen, se expandan, se expresen y elijan sus experiencias a través de la alegría, la paz, el amor y la armonía, la abundancia, la libertad, el bienestar, el ser, la belleza y la creatividad. O bien, si todavía piensas erróneamente que eres indigno de eso, puedes elegir recordar la verdad de quién eres a través de la experiencia de la carencia, la limitación, el miedo y la separación. ¿Comprendes eso? Entiendo. ¿Qué debe sanar primero la humanidad al evolucionar? A medida que cada persona recuerda la verdad de quién es, facilita mucho que los demás recuerden la verdad de quiénes son. Tú elegiste un camino para hacer lo que amas, para crear lo que quieres crear, para divertirte, para co-crear con las personas con las que quieres crear y para permitir que la abundancia, el bienestar, la conexión y las oportunidades fluyan a través de ti, haciendo lo que amas y disfrutas. Y personalmente has empoderado a más personas de las que jamás imaginarías a que empiecen a creer que si Alex puede dejar una industria en la que había trabajado por muchos años para dedicarse a hacer lo que ama, a crear y divertirse, y crear abundancia, alegría y bienestar a través de ello, has inspirado a más personas de las que jamás sabrás a que eso es posible para ellos también. Bellamente dicho. Cuando eliges la paz, cuando eres esa persona que pase lo que pase, sé que si la llamo, no se alterará ni se pondrá nerviosa, y yo no me sentiré peor. Sé que esa persona será la voz de la razón, por así decirlo, que puede mantenerse en paz y que, aunque yo esté pasando por una situación difícil, al hablar con esa persona me sentiré mejor. Estos son ejemplos claros y poderosos de que estás viviendo plenamente en tu verdad y construyendo un camino, una vía abierta
para que muchísimos otros también logren recordar la verdad fundamental de quiénes son en realidad. Podríamos decir que tu mayor regalo al mundo es todo tu ser sanado, feliz, alegre, pacífico y abundante. Eso es vivir en bienestar, haciendo lo que te da alegría y creando las cosas que quieres crear. Cuando algo te detona, y en lugar de desquitarte con alguien más, respiras y te preguntas, ¿de qué se trata esto realmente? Y notas, ese hábito me quita amor. Y eliges alinearte con el amor que tú eres y con la fuente de amor que tú eres. Eso es elegir sanar. Ese es tu regalo a la humanidad. Al hacer todo esto, el impacto generado no es simplemente de uno a uno. A medida que avanzas en tu propia verdad, elevando tu conciencia, tu propia vibración, permitiendo que tu propia energía te sirva, asumiendo tu poder y tu libertad para ser quien eres, literalmente, se crea un efecto dominó. Estás afectando a muchísimas más personas de las que podrías imaginar. Y existe una gran ola de sanación que se está moviendo y expandiendo a través de toda la humanidad a medida que tú eliges tu propia presencia, tu propia conciencia, tu propia luz y tu propio amor en cada y todo momento. ¿Te hace sentido esto? Tiene sentido. Déjenme preguntarles, ¿qué recordarán las generaciones futuras sobre esta época de la humanidad? A medida que te adentras en todo aquello que está aquí para que tú lo elijas, a lo que nosotros nos referimos como la nueva tierra, que es en realidad tú viviendo en lo que nosotros llamamos la quinta dimensión de amor puro. Realmente es el cielo en la tierra que ha sido profetizado o que la gente ha imaginado. Va a ser tu experiencia en vida. Y vas a estar viviendo en un nivel tan grande de alegría y paz y armonía y también de abundancia y bienestar que apenas de verdad recordarás qué fue lo que te llevó hasta ese punto. Lo recordarás literalmente como un momento, un instante en el que estabas caminando por un sendero cualquiera y justo a tu lado, ahí mismo, había un sendero paralelo que se iluminó por completo, totalmente. Y el sendero que estaba justo al lado del tuyo era tan hermoso, tan radiante, tan iluminado que ni siquiera podías desviar la mirada y empezaste a ver ese sendero. Y de repente estabas en ese sendero. Y estabas en ese mundo y no podrías haberte quedado en el otro sendero aunque lo intentaras, porque tus ojos y todo en ti vieron ese hermoso y vibrante sendero que se iluminó junto a ti y simplemente te pasaste a él. Y ahora estás en el camino hacia la plena realización de la nueva tierra, el cielo en la tierra. Otros no recordarán igual. Y tal como ha ocurrido en absolutamente todos y cada uno de los demás momentos de la historia de la humanidad, tú sí lo recordarás. Verás que en realidad todo tiene que ver con la expansión. Este será, como dijimos, el tiempo del gran despertar. Que, como verán esto, las generaciones futuras, como la época del gran despertar, en la que hubo un tiempo en la tierra donde se convocó a más conciencia, más luz y más alegría. Y
Todo cambió aparentemente de la noche a la mañana. Ahora sabrás que en realidad no fue de la noche a la mañana. Pero cuando te permitas entrar de lleno en lo que llamamos la nueva tierra, hasta olvidarás cuánto tiempo pareció tomar. Y empezará a parecerte que sucedió aparentemente de la noche a la mañana. Estabas en un sendero. Otro sendero se iluminó. Entraste a ese sendero y ahí estás. Y ahí estás. Y no existe ningún juicio sobre qué tan difícil o complicado decidas hacerlo. No hay juicio sobre qué tan difícil lo hagas, porque todo te sirve para recordar tu propio poder. ¿Entiendes? Sí, tiene sentido. Finalmente, ¿algún mensaje para la humanidad hoy? Lo que más necesitas escuchar es la voz que está dentro de ti mismo. La verdad que está dentro de ti. Nos manifestamos porque prometimos que lo haríamos, para que nunca olvidaras, para que pudieras recordar la perspectiva superior de quién eres y qué está pasando realmente aquí. Para que recordaras que viniste como un maestro y siempre has sido un maestro. Y elegiste este momento para tu propia realización, para recordar al maestro que eres y luego quedarte en el planeta y vivir en abundancia, bienestar, alegría, armonía, paz y amor durante este tiempo en la Tierra. Y en la actualidad hay muchísimas más personas que nunca antes que están dispuestas a decirte exactamente lo que necesitas escuchar. Existen más personas que en cualquier otro momento que tienen la respuesta que tú estás buscando. Queremos que siempre recuerdes que todas las respuestas que buscas ya están dentro de ti. Confía en ti. Recuerda siempre tu verdad profunda. Asume por completo el inmenso poder que eres. Recuerda la verdad dentro de ti. Te ha servido de mucho todo esto, todas las respuestas que has buscado con ansias y toda la sabiduría que has obtenido de fuera. En realidad, nada de eso nunca estuvo fuera de ti. De hecho, tú mismo atrajiste todo esto hacia ti, lo estás canalizando directamente hacia tu ser. Cuando logras conectar realmente contigo y con la verdad que habita dentro de ti, te das cuenta de que tú atrajiste todo esto. Es tu propia sabiduría. ¿Y luego qué? Al saber que todo está en ti y que tienes el poder, eres libre de elegir. Todo está aquí para ti. Tu propia energía de la fuente siempre te está sirviendo. Esa es la pregunta que te hacemos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Las respuestas están en ti. Tienes todo lo que necesitas y más. Tienes toda la energía, la conciencia y la energía que crea mundos. Lo más importante, la que crea tus mundos, fluye en ti para servirte. ¿Ahora qué? ¿Qué eliges? ¿Es tu vida divertida? ¿Juegas y creas? ¿Todo lo que sucede es para llevarte a nuevas comprensiones de tu propio poder? ¿Quieres co-crear? ¿Quieres reunirte y compartir las cosas asombrosas e increíbles que están pasando en tu vida? Eso es exactamente. Eso es lo que sigue. ¿Quieres preguntar cuál es el futuro de cosas como esta que has creado, que son tan poderosas e importantes para el mundo como Next Level Soul? La siguiente evolución va a ser el compartir todas esas experiencias tan llenas de alegría que estás teniendo, compartir los milagros, compartir la magia, compartir la diversión. Realmente van a ser
todos estos hermosos ejemplos de cómo estás viviendo en tu cielo, en la tierra. Es como si todos ustedes fueran a pintar su obra maestra y empezaran a entrevistar a personas y a decirles, muéstranos tu obra maestra, muéstranos tu cielo en la tierra, muéstranos tu experiencia de vivir plenamente en la nueva tierra. Eso inspirará una de las mayores expansiones en su planeta. Cuando tú estés listo para evolucionar la conversación, y nosotros creemos que ya lo estás, pues estás a la vanguardia de ello. Expande la conversación hacia la pregunta. ¿Cómo se siente realmente el vivir en la nueva tierra? ¿Cómo es realmente vivir en el cielo, en la tierra? ¿Cómo es vivir como un maestro ascendido en la tierra? ¿Cómo es vivir en los niveles más altos de alegría, abundancia, paz, bienestar y libertad? ¿Cómo es conocer realmente tu propio poder? ¿Cómo es realmente convocar tu propia energía y permitir que te sirva en tu vida? Esta es la evolución de la conversación que estás listo para tener. Muchas gracias. ¿Algo más para nosotros? Yo no. Gracias, consejo. Los aprecio mucho. Nos gustó esta conversación. Aquí está lo que queremos que recuerdes. Eres poderoso. Eres libre. Eres todo lo que deseas ser. Ya lo eres. Todo está dentro de ti. Siempre lo ha estado. A ti te amamos. A ti te amamos. A ti te amamos. Y con esto ya estamos completos. Y está de vuelta. Una cosa que quería preguntarte, Sara, que fue tan hermoso con el consejo. Y recuerdas casi todo lo que dijeron, ¿verdad? Sí, aún lo recuerdas. Nunca antes habían dicho eso al final de la sesión. Qué curioso, es justo lo que me estaba preguntando yo mismo. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que siempre he sentido, sabes, muy en el fondo, que existía como un siguiente nivel, y sin que suene a juego de palabras, un verdadero y auténtico siguiente nivel. Y me sigo preguntando qué es verdad, como hablábamos antes de empezar. Ahora están todos estos podcasts, ¿cierto? Cuando empezaste era más o menos un concepto novedoso, ¿verdad? Ahora están todos estos podcasts y toda esta información. Y todos estos videos y todas estas cosas, y es como que todo es, no todo, o sea, muchas de esas cosas, sin embargo, son para arreglarnos, para sanarnos, para, ya sabes, como si hubiera algo mal todavía. Exacto. Y entonces, todas estas preguntas, todas estas conversaciones y toda esta información, y he visto muchísimas de tus increíbles entrevistas, ya sea que se trate de una experiencia cercana a la muerte o de algún otro canalizador, todos nos están diciendo que existe esta belleza, que existe esta alegría, que existe este amor y que existe esto, que somos mucho más poderosos de lo que nos damos cuenta, que en verdad somos creadores dentro de nuestra propia creación. ¿Y qué pasaría si decidiéramos enfocar toda nuestra atención justo en ese punto? ¿Cómo estás viviendo como un ser plenamente iluminado, viviendo en tu poder? ¿Cómo se ve el cielo en la tierra para ti? ¿Qué es que has creado con todo este conocimiento y sabiduría y amor y luz que eres, verdad? Empezar a evolucionar esa conversación hacia cómo se ve eso. Exacto. Es interesante, por decirlo menos. Hay una evolución ocurriendo un poco en las conversaciones. Estoy empezando a verlo, estoy empezando a sentirlo, pero... Bueno, ¿tú qué nos dices? ¿Qué estás sintiendo desde tu perspectiva? Tienes una perspectiva tan única en todas estas conversaciones que tienes y siempre nos estás haciendo preguntas.
Probablemente tienes el mejor asiento. ¿Qué evolución estás viendo? Bueno, eso es lo curioso es que sí. O sea, nos estamos acercando a los 700 episodios ahora, en los que he tenido la bendición de hablar con algunos de los seres humanos más interesantes del planeta, por decirlo menos. Pero es interesante ver cómo evoluciona todo. Creo que estamos llegando a un punto de inflexión. Aún no hemos llegado allí. Creo que hemos estado viendo los programas previos, los avances de eso. Pero la atracción principal está por venir. Sé que mucha gente le tiene miedo a la atracción principal. Yo no. Entiendo que va a ser un poco difícil. Puede serlo para algunos y para otros. No. Realmente depende de ti en muchos sentidos, de muchas formas. En el año 2020 no elegimos qué pasó, pero sí cómo reaccionamos nosotros. Siempre es el caso. Siempre pudimos hacerlo. Pero lo único que no deja de surgir es un evento o algo que sacudirá a la humanidad hasta sus cimientos, pero de una manera que será muy buena. Algunas personas le tendrán terror, y otras lo acogerán con toda su humanidad. Siempre es uno o el otro. Siempre es un lado o el otro. Pero estoy empezando a ver que las conversaciones están preparando a la gente cada vez más, como esta conversación, preparándolos cada vez más para lo que está a punto de venir. En esta década, en 3 o 4 años, pasará algo crucial y no una guerra ni nada por el estilo. No creo que de manera negativa, pero sucederá algo, que será neutral en su energía. Cómo nos adaptemos a eso dependerá de nosotros. Ya sabes, será negativo o positivo. Pero yo creo que la única cosa que sigue surgiendo, y es algo de lo que me he mantenido un poco al margen, es la divulgación y la comprensión de lo que hay allá afuera en el universo, y todo ese tema. Y no quiero meterme en los expedientes secretos X, no quiero meterme en todo ese tipo de cosas. Pero hay un componente espiritual en ello del que no se está hablando lo suficiente. Y ahí es un poco donde siento que vamos a empezar a tener más de esas conversaciones, porque simplemente creo que hay demasiada información allá afuera, están pasando demasiadas cosas. Hay demasiado de eso sucediendo allá afuera que creo que va a ser interesante. Es una de muchas conversaciones que sucederán como parte de la evolución de lo que estamos haciendo. Pero simplemente es como un espectador en primera fila de todo este circo, que es la vida. Y especialmente en el programa, simplemente veo que sucede cada vez más a través de canalizadores, a través de místicos, hasta místicos, incluso filósofos, físicos, cuánticos, personas de todos los ámbitos de la vida están empezando todos estamos de alguna manera llegando a ese lugar como de, ya sabes, porque cuando eso pase, y sí creo que pasará, sacudirá los cimientos de la humanidad en todos sus aspectos. Y creo que hemos estado siendo un poco preparados para eso, porque no sé tú, las cosas están un poco inestables allá afuera, ¿verdad? Ya sabes, para mucha gente y muchas cosas. Eso es lo que veo, Sara. No sé si esto te haga sentido o si resuena contigo. Bueno, un par de cosas que me vienen a la mente y que veo cuando hablas de esto. Alguien me contó que literalmente a finales de los 70, principios de los 80, ellos querían ver algo así como una nave alienígena. En realidad, ellos solo estaban como bromeando con la idea. Al manejar por las montañas con un amigo, literalmente apareció una luz en el cielo. Y nadie podía negarlo porque la luz era demasiado brillante. Era como nada que hubieran experimentado antes. Y luego llegan a este hotel o en este viaje por carretera y ella dijo, ambos llegamos al hotel y de repente nos empezó a picar, como a arder, como si nos estuviera quemando la piel y no sabían por qué. Y unos años después, alguien, ya sabes, una persona de energía intuitiva, maestro espiritual, lo que sea, dice, bueno, lo que pasó fue que lo que vieron fue extremadamente alto, ya sabes lo que llamarían un ovni o extraterrestre, que está en una frecuencia vibratoria muy, muy, muy alta. Y se acercaron a ustedes, pero su frecuencia era tan diferente a la de ellos, que les causó ese ardor y picazón en su cuerpo. Cuando estaban en esa frecuencia, justo cuando entraron en contacto con esa frecuencia,
Y por eso creo que por lo que hemos estado pasando durante los últimos, ya sabes, probablemente 30 años, es esto. Tenemos que elevar nuestra vibración y nuestra conciencia para poder soportar los niveles de luz que están aquí disponibles para nosotros. Me remonto a, por ejemplo, Edgar Cayce, y muchos de los primeros canalizadores eran canalizadores de trance completo, y Seth Speaks no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Y el consejo ha explicado que la razón por la que hay tantas personas más que pueden canalizar ahora sin ser canalizadores de trance total, de estar completamente fuera o incluso físicamente fuera de su cuerpo, como muchos canalizadores en los años 70 u 80, en donde entraba una entidad y la conciencia de esa persona se iba, es porque nuestras vibraciones son más altas, que podemos dejar pasar a esas conciencias superiores y frecuencias vibratorias superiores, y aún así mantenernos presentes en nuestro cuerpo al mismo tiempo. Y así, cuando piensas en alguien que tiene una experiencia cercana a la muerte o una experiencia de iluminación o incluso una experiencia con ayahuasca o algo así, es como si algo se iluminara tan brillantemente que nunca puedes volver a dormirte, ¿verdad? Nunca puedes negar lo que experimentaste. Y lo que el consejo ha dicho es que hemos cruzado el punto de inflexión, el punto en el umbral. Pero lo que realmente está sucediendo es que la vibración y la frecuencia se están volviendo tan altas en el planeta que literalmente llegará un momento en el que no podremos negar la luz. Podemos elegir eso aquí y ahora. No estás esperando a que algo suceda. Si escuchas esto en este punto de tu viaje, seguro ya experimentaste la luz. Y se trata de permitir que eso sea así. Es saberlo en lo más profundo. Es no negarlo nunca, jamás, y mantener activamente esa vibración, esa frecuencia, esa luz, de tal manera que literalmente ocurra. Es como si llegara un momento, un gran momento, en toda la evolución de la humanidad, de la especie humana, ya que estamos tocando precisamente ese tema, en el que algo tan lleno de luz pura es simplemente tan innegable que ya no podemos, de ninguna manera, regresar atrás. No podemos negarlo, ¿verdad? Es como si yo podría pensar en una persona que es muy gruñona y malhumorada en mi propia vida, y sin embargo, simplemente en la presencia de un bebé que acaba de nacer, se derrite y está ahí, llorando y haciendo ruiditos de bebé, como agu, agu. Y esto sucede porque la energía pura de la fuente ha entrado en esa habitación, en la forma de este pequeño bebé, ¿verdad? Y es un poco así, es como si no importara cómo sea alguien en este momento de luz que viene a la tierra, pero que creo que también está en la tierra. Y cuando todos lo elegimos y lo encarnamos plenamente, esa experiencia se vuelve innegable. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Siento que para varios de nosotros, sí, eso ya es una realidad presente en nuestras vidas. Y de verdad, yo sí creo que va a suceder algo verdaderamente milagroso, como si una mañana, de repente, el mundo entero finalmente despertara y la luz brillara con una fuerza realmente increíble. Todos los seres vivos, absolutamente todos, reconocerían al fin la verdad de su propia esencia y la verdad de quiénes somos en conjunto. Y eso, sin duda, lo transforma absolutamente todo, ¿verdad que sí? Pero sobre lo que le preguntaste hace poco al consejo, no creo que las generaciones que vienen después lo sean. Creo que es un gran privilegio poder vivirlo ahora. Ellos van a recibir la bendición y la diversión de todo eso, ¿verdad? Pero creo que nosotros somos los que elegimos venir a experimentarlo y presenciarlo. ¿Sabes qué es curioso? Cuando pase esa iluminación de la que hablas, y sí, creo que es una iluminación. Creo que es algo positivo, no creo que sea negativo. Sí, 100%. Me parece que cuando alguien finalmente recibe una verdad que es totalmente imposible de negar, el proceso de asimilar toda esa información nueva puede resultar algo verdaderamente fascinante y además muy entretenido.
Pero también porque, ya sabes, por muchísimas razones, pero también es algo con lo que cada individuo va a tener que lidiar a su propia manera, a su propio ritmo. Así que el procesamiento de toda esa información, el procesamiento de esa verdad va a ser el factor clave para mí, para ver cómo lo hace la gente. Y sí, de verdad creo que ahora mismo estoy de acuerdo o sea, no hay duda de que la frecuencia del planeta se ha elevado. No hay la menor duda de ello, en absoluto. No tendríamos estas conversaciones y no estarían obteniendo el tipo de reacción que están teniendo si la gente no estuviera interesada y no quisieran realmente escuchar de todo esto. Pero lo que sí pienso es que lo que está sucediendo en todo el mundo, justo en este preciso momento, hay muchísimos que me gusta llamar pues elefantes en cristalerías. Sí, muchísimos elefantes en cristalerías por todo el mundo. Sí. Y están rompiendo mucha porcelana que necesita ser rota. Y desgraciadamente también están rompiendo mucha porcelana que preferiríamos que no se rompiera. Pero es lo que hay. Ese es como el último esfuerzo desesperado por aferrarse a las viejas costumbres, por aferrarse a estos viejos sistemas que no nos sirven. Pero todos nos estamos volviendo sabios al respecto. Todos estamos empezando a ver la verdad. Todos estamos empezando a decir: un momento, esto ya no tiene ningún sentido. Estaba hablando con un amigo mío que es académico y hay universidades que simplemente están cerrando porque la realidad de gastar $250,000 en una licenciatura en Bellas Artes y luego tener esa deuda en tu vida por el resto de tu vida, básicamente como una sentencia de prisión, no tiene ningún sentido. Ahora hay una verdad sobre eso y la nueva generación está diciendo: ¿estás loco? No voy a hacer eso. Ese es un ejemplo del viejo sistema que empieza a desmoronarse. Y todos de alguna manera lo vemos en la religión, en la atención médica, en la política, en Hollywood, en el dinero. Está en todas partes. Y literalmente lo estás presenciando en todo momento. Pero creo que es como el último estertor de muerte, por así decirlo. Como que intentan aferrarse y se están enojando más por eso, porque no podemos. Es como tratar de aferrarse a algo y se vuelve más intenso y más intenso hasta que llega a ese punto de quiebre, donde simplemente explota, ya se acabó, y ahora podemos seguir adelante. Con lo que acabas de decir, ya respondiste una de las preguntas que tú misma me habías hecho al iniciar. ¿Cuál fue la que respondí? Vemos que lo que describiste también es lo que muchos dirían que pasa en el mundo. Y todos decimos: sí, así es. Pero eso mismo sucede en nuestro interior. Por eso están agotados. Preguntaste por qué están agotados. Porque es como aferrarse a esa última pequeña. ¿Cosa? Peleando por nuestras limitaciones, peleando por nuestro no, de verdad somos impotentes, peleando por nuestro no, en serio, es culpa de esa persona, ¿verdad? Peleando por la mentira. Sí. Por eso estamos exhaustos. Porque vemos y sentimos esa energía. Pero en realidad somos nosotros mismos. No, en realidad no lo es. Está allá afuera, sí, pero cuando dejamos de pelear contra eso dentro de nosotros mismos, siento como si la humanidad entera diera un gran respiro profundo, haciendo un largo Pero Sara, nosotros podemos respirar profundo cuando queramos. Somos seres soberanos, ni tú ni yo. Vemos las noticias a diario. Si algo realmente importa, tarde o temprano ya me enteraré. Es verdad. ¿Sabes? Si pasa algo en el mundo, alguien me lo dirá si es tan importante. Si viene un asteroide hacia acá, alguien lo va a mencionar. Así que no tengo que vivir realmente en medio de todo el drama. Así que he decidido mejor no alimentar eso, ese tipo de cosas. Físicamente he decidido como que, no, ya sé que pasan locuras. Luego a veces leo un titular o me sale algo en las redes sociales y digo, bueno, pues fantástico, muy bien, a lo que sigue, sigamos adelante. Ay, este tipo dijo esto, o tal país hizo aquello, o ay, wow, ¿qué? Si te atrapa, ¿qué logras? No cambias nada. Realmente no puedes afectarlo. Solo hay un puñado de seres humanos en el planeta que pueden afectarlo, y son las personas que hemos puesto en el poder, o que han tomado el poder, dependiendo de cómo lo veas y en qué parte del mundo estés. Pero al final del día, tienes que recorrer tu propio camino y elegir cómo quieres interactuar con esta locura que es esta realidad en la que estamos. Y siempre digo esto. Entonces, yo siempre digo esto. Y creo que es una afirmación que la gente necesita escuchar más.
y creo que te da mucha más empatía por los seres humanos, es que todos solo estamos intentando entender esto. En el momento en que nos lanzaron a esta situación de locura, nos lanzan a esta realidad. Conocemos a dos personas, a veces, ojalá la mayoría del tiempo, que son tus padres, que son a quienes no conoces y no te conocen. Te enseñan lo mejor que pueden. Son tus cuidadores. En el mejor de los casos, te pasan toda la basura que recogieron en el camino porque estaban intentando entenderlo cuando llegaron, y luego sus padres estaban intentando entenderlo cuando llegaron, y así sucesivamente. Y eso generacional sigue y sigue, así que luego lo vas entendiendo. Te dan toda esta información. Y luego, en cierto punto de tu vida, por lo general en la adolescencia, a veces a los 20, a veces a los 50, dices, un momento, esto ya no me sirve. Y ahora necesito encontrar mi propio camino. Empiezas a buscar. Yo era católico, pero no me convencía. Así que leí Autobiografía de un Yogi. Déjame investigar el budismo. Déjame investigar otras versiones de qué dijo Cristo realmente. Porque eso encontré y así busco mi propio camino. Seguimos intentando entenderlo. Quizás tengamos una idea de cómo. Hemos estructurado la realidad para nosotros mismos, pero es solo una construcción propia. Sí, por supuesto que sí. Así es. Y lo es. Y como soy contador de historias, les sigo diciendo esto a la gente. Todo se trata de la historia que te cuentas y la historia que te crees. Y por algunas historias tú, la gente mata. Mi Dios es mejor que tu Dios. Y toda esta basura. No puedes pasar de esa línea en el suelo que no se ve desde el espacio. Pero la puse ahí porque yo lo digo. Ya sabes, ese tipo de cosas, pero realmente es tu propia experiencia personal de esto, y lo has dicho de una forma muy bella antes. Y es que lo que sea que elijamos, cómo elegimos experimentar una situación depende verdaderamente no solo de nosotros, sino, por ejemplo, muchas cosas que pasan en el mundo, no todas, pero muchas cosas. No tienen ninguna energía. Un accidente de coche, un choque leve, como he dicho antes, un pequeño llegue. Cuando pasa, tú y yo tenemos un llegue en el coche. Es un día bastante malo para ambos, por lo general. O ser un día ideal si resulta en un encuentro romántico. Y de repente, es amor a primera vista. Casémonos. Y ya podría ser. Todo depende del enfoque. Pero si lo ves como algo malo, solo piensas en el costo del seguro y todo lo demás. Así que es negativo para nosotros. Pero luego llevamos nuestros dos coches a dos agencias diferentes o dos mecánicos diferentes a arreglar. Y es un día excelente para ellos. El mismo incidente, solo una perspectiva diferente. Así que es fascinante. Podría hablar por siempre. Soy podcaster, así que... Comparto esto, me llegó. Mientras hablabas, Claro. eres el presidente de tu propia vida. Eres el presidente de tu propia vida. Y cuando todos nos volvemos los presidentes de nuestra propia vida, le cedemos menos poder a esas personas con etiquetas especiales en el mundo, ¿verdad? Es lo mismo con ser el Dios de tu propia vida. Ser, ya sabes, y a lo que me refiero con eso es, sin importar cuáles sean tus creencias religiosas o espirituales, pues ya no están allá arriba ni allá afuera. Traes todo eso aquí adentro. Y justo en ese momento me mostraron esta especie de visión sobre, de nuevo, volvemos a cuándo dejará de haber dictadores y gente que simplemente toma el poder. Y si dejamos de empoderar a esa gente. Así que si no te gusta algo o alguien en una posición de liderazgo en el mundo, si no te gusta el director de la empresa para la que trabajas, conviértete en el director de tu propia vida. Si no te agrada tu jefe, conviértete en el jefe de tu propia vida. Conviértete en eso que crees que te está quitando tu poder. Recupéralo para ti. ¿Verdad? De repente, si solo voy a usar el término director ejecutivo, porque es un poco menos cargado. Si no te gusta el director de tu empresa y siempre estás todo el tiempo tan enojado por lo que ellos hacen y por lo que dicen,
y por la forma en que actúan, y con lo que estás de acuerdo o no estás de acuerdo respecto a lo que hacen. Cuando finalmente dices, espera un momento, yo soy en realidad el único director de mi propia vida. De repente, toda esa reactividad simplemente se disuelve por completo. Sí. Total. No los idealizas ni les das todo ese poder, así que no importa si te caen bien o no, o si concuerdas con ellos o no. Y comienzas a actuar y elegir diferente en tu vida. Y creo que simplemente tuve un cambio enorme cuando estabas hablando y justo lo que dices y la manera en que lo explicas es como, sí, todos tenemos que entrarle a esto. Y escucha, piénsalo también de esta forma. Para responder, solo vamos profundizando cada vez más en todas estas capas, ¿cierto? He dirigido una empresa y he estado en esa posición y con ese papel de directora viene la responsabilidad porque, ¿qué pasa si la empresa, entre comillas, fracasa, verdad? ¿A quién culpan? Al director, ¿verdad? Así que cuando decimos, bueno, si yo soy el director de mi vida y mi vida fracasa, bueno, entonces yo soy responsable y no puedo culpar al gobierno o a la empresa o a la Religión. al sistema educativo. Debo ser totalmente responsable. Pero si cambiamos el concepto de éxito o fracaso a que estamos aquí para, según el consejo, expandirnos. Estamos aquí para expresar quiénes somos, elegir experiencias y dominar nuestra energía para así dominar nuestra vida. Entonces, no hay éxito o fracaso. Yo ya no pienso en ese tipo de cosas, la verdad. En mi propia experiencia, es como si todo, en realidad, fuera un resultado. Y por lo general puedo notar si algo no salió exactamente como yo quería. Casi siempre puedo ver en dónde mi energía realmente no estaba ahí, aunque yo lo quisiera y pensaba que sí, que debería haber estado ahí. O sabes, puedes empezar a ver las cosas de un modo completamente diferente y entonces todo empieza a cambiar, ¿verdad? Y creo que ese ejemplo micro-macro de cuando todo empieza a cambiar en tu interior, en tu propio interior, verás que todo empieza a cambiar en el mundo que te rodea. Creo que fue Yogananda quien dijo esto, que es como una persona que por sí misma puede ayudar a dominar el mundo o no. Dominar no es la palabra correcta, sino alguien que puede evolucionar a sí mismo o entenderse a sí mismo, amarse a sí mismo. Puede amar al mundo, puede ayudar al mundo, porque tiene que ser capaz de cambiarse a sí mismo. Eso es todo. Una persona que puede cambiarse a sí misma puede cambiar el mundo. Pero la mayoría de la gente quiere cambiar el mundo sin jamás mirarse a sí mismos. Y siempre empieza aquí, siempre empieza en el interior. Sara, yo hablaría contigo unas 5 horas más. Con el consejo aquí presente, de seguro serían 10 horas enteras. Sí. Es un placer tenerte aquí. ¿Podrías decirnos dónde podemos saber más sobre ti y sobre toda tu gran labor? Gracias por preguntar. Sí, saralandon.com. Ahora tengo 5 libros exitosos. Mi último libro es Los 11 roles espirituales del alma, que me parece súper importante para estos tiempos, el abrirse de verdad a los roles espirituales que vienes a desempeñar. Tú eres una gran mensajera, una conectora, una maestra e inspiradora para todos. Realmente haces cosas increíbles por los demás. Cuando los encarnamos, ¿verdad? Toda tu vida cambia. De hecho, le explicaba a la gente, y sé que mi propio viaje fue que cuando no vivía mis roles espirituales que vine a encarnar, nada funcionaba. El momento en que di el paso para aceptar los roles espirituales que vine a vivir en este tiempo, todas las puertas se abrieron, todo empezó a fluir, todo empezó a encajar. Así que creo que es un libro muy importante para esta época, Los 11 roles espirituales del alma, así que tengo ese que es mi libro más reciente. Tengo otros 4 libros, Eres un canal, trata de conectar con la fuente, guías, y El Yo Superior.
Tengo un Arrancamos en 2026, mi nuevo programa de mentoría, que ha sido simplemente increíble. Así que chequen el programa de mentoría. Tenemos un tema nuevo cada mes en el que nos sintamos más inspirados para profundizar. Tengo varios cursos, pueden ir a mi canal de YouTube. Hay muchos videos ahí, pueden sintonizar las otras. Muchas entrevistas geniales, si me permiten decirlo, que Alex y yo hemos hecho en Next Level Soul y Next Level Soul TV. Así que sí, saralandon.com. Pueden encontrar mucho más. Absolutamente. Y claro, estás en Next Level Soul TV a lo grande. Tenemos tu plática de la conferencia de Ascensión y fuiste el episodio 1 de nuestra serie de Masterclass canalizada, que ojalá tengamos una segunda temporada pronto. Estamos en eso. Tenemos otras cosas, más carne en el asador. Pero esperamos que pronto vengas al estudio y tenemos un pequeño proyecto secreto en el que vamos a estar trabajando. Así es. Y esto es para todos también, así que no puedo esperar a compartirlo con el mundo. Sara, es un placer, amiga, tenerte aquí. Te adoro, te quiero, amo el trabajo que haces, amo al consejo aunque a veces se burlen de mí, sé que lo hacen con amor, pero gracias por todo lo que haces para ayudar a despertar a este planeta. Gracias, yo también te quiero. Tú has cambiado mi vida. Simplemente me emociona mucho verte brillar tanto en el mundo, todas las cosas increíbles que estás haciendo. Me siento muy bendecida y agradecida de poder co-crear tantas cosas increíbles contigo. Así que sé que digo esto en nombre de millones de personas a estas alturas. Pero gracias, Alex, por todo lo que haces. Has cambiado mi vida. He compartido muchísimas de tus entrevistas con muchísima gente en mi vida. Es solo que está cambiando el mundo. Así que gracias. Te quiero, amigo.